Queridos amigos, soy Maite Garrigós de academiasantodomingo.es y en este mini vídeo voy a hablaros de las metas. Cómo conseguir lo que queréis y bajo qué punto de vista. Bien, en los cursos que doy, según mi metodología, hablo de las metas, sobre todo para gente que estáis opositando, más que nada. Pues ahora mismo tenemos gente que va al cuerpo de ingenieros, por ejemplo, del Ejército de España, o tenemos gente que va o quiere hacer a la oposición que hay ahora, pues y el Ayuntamiento de Murcia, etcétera, etcétera. Entonces, me preguntan, sobre todo, damos en clase también la planificación. Según mi metodología, lo primero que hacemos es una situación inicial, bien, para hacer una planificación a largo plazo. En este caso tenéis que saber que más o menos una oposición son unos 15 meses de preparación. Las oposiciones normales y corrientes. Ya si nos vamos a una oposición normal y corriente, quiero decir pues una oposición de grado A, por ejemplo, B, C o D, ¿de acuerdo? Bien, si nos vamos ya a una super oposición, es decir, unas notarías, un registro, abogado del Estado, abogado de las Cortes, etcétera, etcétera, igual incluso al cuerpo de ingenieros del Estado, inspectores de Hacienda, más o menos igual nos vamos a 2 años y pico. También de qué depende, depende de las personas, depende de su valía personal en cuanto a planificaciones, es decir, dentro del mismo rango que puede tener todo el mundo, pues dependerá también de la eficiencia, de la eficacia, de sobre todo la alegría que tengas al preparar algo, de la motivación, de cómo estés incentivado, etcétera, etcétera, etcétera. Herramientas o truquillos que os puedo dar. Lo primero, poneros en marcha. ¿De acuerdo? Es decir, no podemos estar pensando si voy a hacer la oposición porque me pueden suspender, etcétera. No, si dedico a planificar algo, tengo que ponerme manos a la obra porque yo lo he decidido opositar. Si no, pues no lo hago. Si lo hago, tenéis que tener muchísimo cuidado, sobre todo en la planificación de oposiciones, porque como es una carrera a largo plazo, el tema de la fortaleza mental es lo más importante que vais a tener en cuenta y que también os puede tirar hacia atrás. Yo tengo gente conocida que en el último examen de registros, por ejemplo, lo ha fallado 4 veces, en inspección de Hacienda también, que también son 5 exámenes, etcétera, y por el tema de la fortaleza mental, porque estáis cansados, porque lleváis muchísimas convocatorias, o porque no os veis lúcidos por los miedos al que dirán, porque lleváis años opositando, y es bastante, bueno, a jueces también, a judicatura, etcétera, y es complicado si no tenéis una buena fortaleza mental, ¿de acuerdo? ¿Qué es una buena fortaleza mental? Me preguntaréis. Bien, fortaleza mental significa, dentro de toda la motivación, que sí que tenéis que tenerla, dentro de que está muy bien este tipo de oposición, pues no solo por el dinero que se gana, sino porque ya tenéis pues una profesión, se supone que para toda la vida, aunque hoy en día nunca se sabe eso, ¿vale? Entonces, aparte de eso, la motivación interna como personas o vuestro desarrollo humano, para mí es muy importante, porque la parte espiritual de lo que es la persona es la que te va a dar la suficiente coherencia para poder aprobar la oposición. ¿De acuerdo? No solo vas por conseguir un sueldo fijo, que además es bastante más alto que la media, que además te va a permitir X cosas. Sí, eso ya está implícito. También lo tendrías si te haces empresario y consigues facturar y tienes una buena empresa. Pero no solo esa motivación es válida. Tenéis que tener más motivaciones en cuanto a principios, a valores, a coherencia, a ética, a valoración personal, etcétera, etcétera, que es la que realmente hace que sea interesante representar a la autoridad, entre comillas, en ese sector. Bien, dentro de la disciplina siempre hay que hacer una especie de auditoría de dónde estoy, cuáles son mis capacidades, cuántas horas voy a dedicar al estudio, por qué no, por qué sí, porque la disciplina en este tipo de oposiciones es fundamental. Si no, no lo conseguiréis, ¿de acuerdo? Y si te pones, pues te tienes que poner al 100%, no, hoy un poco, mañana no lo hago, etcétera, porque es que si no, tirar tiempo, dinero, esfuerzo, energía, coger depresiones y no merece la pena, sobre todo para oposiciones largas. Oposiciones cortas, tipo, cortas, pues algún grado de administrativos, etcétera, son menos tediosas, pero sí son igual de importantes, porque ten en cuenta que es una oposición, que no vais, eso digo a mis alumnos, no vais a presentaros porque sí a aprobar, es que vais a sacar plaza, es distinto. Es lo que les comento yo muchísimas veces a ellos. Vamos a ver, tú no vienes aquí a aprobar, vienes a sacar plaza. Desde el punto de vista mental, que es el que con mi metodología aquí preparo, el tema mental, de hecho hay mucha gente que solo viene al tema mental, aunque igual se está preparando por su cuenta o en colegios
diferentes, ¿no? Sea la profesión de notarios, registradores, etc. El tema mental es muy importante. El saber cómo te desbloquea un pensamiento, un bloque de pensamientos que lo que hacen es fastidiarte la planificación de esa semana, o ponerte enfermo, o crearte una depresión, o sentirte que no vales absolutamente nada, que no puedes conseguirlo. Entonces es importante la autogestión personal para saber exactamente dónde estás, dónde quieres llegar, que ese bloque desaparece y volver otra vez a tu lugar original. ¿Cómo hacemos esto? Con mi metodología utilizo el mindfulness, utilizo la meditación, utilizo algún ejercicio energético, ¿de acuerdo? Es importante también tener una disciplina en cuanto a hacer ejercicio diario también, porque la bioquímica del cuerpo también se desestresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la reprogramación mental, saber cuáles son tus límites, saber que sí puedes conseguirlo y si debes conseguirlo, hay que transigir esos límites, ¿de acuerdo? Es como cuando nosotros tenemos un embudo y tenemos que salir a través del embudo, que ya lo hicimos al nacer, ¿vale? Los que habéis nacido por parto natural, pues habéis tenido que pasar por esas cosas ahí, por abajo, para poder nacer. Luego habéis roto lo que es el líquido amniótico, la matriz, etcétera, para poder nacer. Pues ahora es igual, solo que ahora vamos a probar una oposición. Bien, otra cosa, otro truquillo que os puede ir bien. Pasitos cortos pero continuos, es decir, no me quedo pensando qué debería de hacer. Si he tenido un mal día y me he saltado la programación de ese día, yo tengo que seguir adelante, y si ese día no hago las 8, 10, 12, 13 horas de estudio, hago media, hago la mitad, hago por la tarde, lo que sea, pero hago algo, ¿de acuerdo? ¿Cómo empiezo? Si resulta que le he tomado asco a lo que estudio porque es que no me gusta o lo que sea, pues empiezo con cosas que me sean fáciles, con cosas que me gusten, que estén relacionadas con lo que vaya a estudiar. No me dedico tiempo entonces a dispersarme con los móviles, redes sociales, etcétera, sino que me sigo quedando en mi lugar de estudio y sigo haciendo cosas hasta volver a empezar otra vez a coger esa coherencia y ese hábito que nos vuelve otra vez a la rutina, ¿de acuerdo? Otro truquillo, por ejemplo, escribir la historia de cómo te ves cuando has aprobado la oposición. ¿Cómo cuantificas? ¿Qué pasaría además si abandonas? Si también escribes cómo te ves si no lo consigues, porque también es bastante motivador el verte a, no sé, 2 años, 3 años, 10 años con eso conseguido y sin pues el objetivo que es la oposición, o la carrera o las asignaturas, sin haberlo conseguido, ¿de acuerdo? Y veis un poco si os hace felices, si estáis tristes, qué os motiva y os imagináis vuestra vida con eso y sin eso. Esto también lo recomiendo mucho cuando viene gente a una consulta sentimental, ¿de acuerdo? Pues si está con esta persona o no está, pues bueno, qué te aporta o qué te deja de aportar, y hay pros y contras, y sobre todo lo que te aporta, lo que no te aporta, pues tenemos que ser conscientes si merece la pena o no merece la pena, o estamos mejor sin ello o con ello. Es muy importante eso, ¿vale? Para nuestra salud mental, emocional, física, como personas que somos muchísimas cositas, hasta formar lo que es el ente. Otros trucos que os puedo dar. Yo hago listas también eternas diarias, que no me da tiempo muchísimos días a cumplir, y otros sí. Dentro de esas mini listas, sobre todo, lo que podemos hacer es cambiar la vibración nuestra. Es decir, si un día estás triste, no estás alegre, o no te encuentras bien, o quieres abandonarlo y tal, empiezas a dar gracias por todo lo que tienes, por todo lo pequeño que tienes. Da igual que sea ir vestido, pisar la tierra, agradecer a la cama fantástica que tienes, el haberte dejado descansar, agradecer a tu casa, agradecer a las personas que están alrededor, a tu mascota, cualquier cosa tienes que empezar a agradecer, y agradeciendo, sobre todo yo lo que hago es escribir, son muchas libretas y voy escribiendo cosas, con lo cual lo que hago es cambiar mi punto de vibración. Al cambiar tu punto de vibración, porque somos seres vibrantes, los que vengáis de física como yo, de ingeniería como yo, sabemos exactamente dónde estamos y cómo podemos cambiar la vibración, que es una amplitud, ¿de acuerdo? Y luego viene, cuando tú amplías, es como cuando en un, vamos a ver, tú en un charco tiras una piedra, ¿vale? Normalmente como, bueno, pues hay un círculo que se va ampliando, ampliando, ampliando. Esto es lo mismo, si tu foco está distorsionado, si resulta que no te ves con suficiente alegría ese día, o te quedes mal, o quieres abandonar, o te pasa algo horroroso, etcétera, etcétera, que en ese momento lo ves horroroso, igual al día siguiente lo ves que no es para tanto,
Entonces empiezas a escribir lo bueno que tienes en tu vida, aunque no tengas nada, ¿vale? O creas que no tienes nada. Lo más importante, si me estás viendo, que es la vida, el acceso a internet, por ejemplo, el poder estar haciendo lo que te apetece en ese momento, que si es estudiar, etcétera, etcétera. Vas escribiéndolo, vas agradeciéndolo y vas cambiando tu punto de vibración. Con eso lo que haces es volver a tu resentir habitual y volver a tu coherencia cardíaca y a tu coherencia de vida. Que la coherencia no deja de ser, como digo en mis cursos y conferencias, la Santísima Trinidad del ser humano, ¿vale? Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces en Trinidad, es decir, alineados en la misma línea de tiempo, ¿vale? Esos son los pequeños trucos, los damos en los cursos de crecimiento y desarrollo personal, los damos también en las clases de motivación, de oposiciones, en la Academia Santo Domingo, en el instituto también que hemos creado Rumbo a la Excelencia o en maitegarrigos.es. Si te ha gustado este vídeo o crees que le puede interesar a gente, pues pásaselo o pasar a tus contactos, familia, y os podéis dar de alta también en el boletín, en el newsletter, etcétera, que tenemos semanalmente a través de las páginas web o bien a través de cualquier red social. Nos vemos, chao, chao. Queridos amigos, soy Maite Garrigós de academiasantodomingo.es y en este mini vídeo voy a hablaros de las metas. Cómo conseguir lo que queréis y bajo qué punto de vista. Bien, en los cursos que doy, según mi metodología, hablo de las metas, sobre todo para gente que estáis opositando, más que nada. Pues ahora mismo tenemos gente que va al cuerpo de ingenieros, por ejemplo, del Ejército de España, o tenemos gente que va o quiere hacer a la oposición que hay ahora, pues el Ayuntamiento de Murcia, etcétera, etcétera. Entonces, me preguntan, sobre todo, damos en clase también la planificación. Según mi metodología, lo primero que hacemos es una situación inicial, bien, para hacer una planificación a largo plazo. En este caso tenéis que saber que más o menos una oposición son unos 15 meses de preparación. Las oposiciones normales y corrientes. Ya si nos vamos a una oposición normal y corriente, quiero decir pues una oposición de grado A, por ejemplo, B, C o D, ¿de acuerdo? Bien, si nos vamos ya a una super oposición, es decir, unas notarías, un registro, abogado del Estado, abogado de las Cortes, etcétera, etcétera, igual incluso al cuerpo de ingenieros del Estado, inspectores de Hacienda, más o menos igual nos vamos a 2 años y pico. También de qué depende, depende de las personas, depende de su valía personal en cuanto a planificaciones, es decir, dentro del mismo rango que puede tener todo el mundo, pues dependerá también de la eficiencia, de la eficacia, de sobre todo la alegría que tengas al preparar algo, de la motivación, de cómo estés incentivado, etcétera, etcétera, etcétera. Herramientas o truquillos que os puedo dar. Lo primero, poneros en marcha. ¿De acuerdo? Es decir, no podemos estar pensando si voy a hacer la oposición porque me pueden suspender, etcétera. No, si dedico a planificar algo, tengo que ponerme manos a la obra porque yo lo he decidido opositar. Si no, pues no lo hago. Si lo hago, tenéis que tener muchísimo cuidado, sobre todo en la planificación de oposiciones, porque como es una carrera a largo plazo, el tema de la fortaleza mental es lo más importante que vais a tener en cuenta y que también os puede tirar hacia atrás. Yo tengo gente conocida que en el último examen de registros, por ejemplo, lo ha fallado 4 veces, en inspección de Hacienda también, que también son 5 exámenes, etcétera, y por el tema de la fortaleza mental, porque estáis cansados, porque lleváis muchísimas convocatorias, o porque no os veis lúcidos por los miedos al que dirán, porque lleváis años opositando, y es bastante, bueno, a jueces también, a judicatura, etcétera, y es complicado si no tenéis una buena fortaleza mental, ¿de acuerdo? ¿Qué es una buena fortaleza mental? Me preguntaréis. Bien, fortaleza mental significa, dentro de toda la motivación, que sí que tenéis que tenerla, dentro de que está muy bien este tipo de oposición, pues no solo por el dinero que se gana, sino porque ya tenéis pues
profesión se supone que para toda la vida, aunque hoy en día nunca se sabe eso, ¿vale? Entonces, aparte de eso, la motivación interna como personas o vuestro desarrollo humano para mí es muy importante, porque la parte espiritual de lo que es la persona es la que te va a dar la suficiente coherencia para poder aprobar la oposición. ¿De acuerdo? No solo vas por conseguir un sueldo fijo, que además es bastante más alto que la media, que además te va a permitir X cosas. Sí, eso ya está implícito. También lo tendrías si te haces empresario y consigues facturar y tienes una buena empresa. Pero no solo esa motivación es válida. Tienes que tener más motivaciones en cuanto a principios, a valores, a coherencia, a ética, a valoración personal, etcétera, etcétera, que es la que realmente hace que sea interesante representar a la autoridad, entre comillas, en ese sector. Bien, dentro de la disciplina siempre hay que hacer una especie de auditoría de dónde estoy, cuáles son mis capacidades, cuántas horas voy a dedicar al estudio, por qué no, por qué sí, porque la disciplina en este tipo de oposiciones es fundamental. Si no, no lo conseguiréis, ¿de acuerdo? Y si te pones, pues te tienes que poner al 100%, no, hoy un poco, mañana no lo hago, etcétera, porque es que si no, tirar tiempo, dinero, esfuerzo, energía, coger depresiones y no merece la pena, sobre todo para oposiciones largas. Oposiciones cortas, tipo, cortas, pues algún grado de administrativos, etcétera, son menos tediosas, pero sí son igual de importantes, porque ten en cuenta que es una oposición, que no vais, eso digo a mis alumnos, no vais a presentaros porque sí a aprobar, es que vais a sacar plaza, es distinto. Es lo que les comento yo muchísimas veces a ellos. Vamos a ver, tú no vienes aquí a aprobar, vienes a sacar plaza. Desde el punto de vista mental, que es el que con mi metodología aquí preparo, el tema mental, de hecho hay mucha gente que solo viene al tema mental, aunque igual se está preparando por su cuenta o en colegios diferentes, ¿no? Sea la profesión de notarios, registradores, etc. El tema mental es muy importante. El saber cómo te desbloquea un pensamiento, un bloque de pensamientos que lo que hacen es fastidiarte la planificación de esa semana, o ponerte enfermo, o crearte una depresión, o sentirte que no vales absolutamente nada, que no puedes conseguirlo. Entonces es importante la autogestión personal para saber exactamente dónde estás, dónde quieres llegar, que ese bloque desaparece y volver otra vez a tu lugar original. ¿Cómo hacemos esto? Con mi metodología utilizo el mindfulness, utilizo la meditación, utilizo algún ejercicio energético, ¿de acuerdo? Es importante también tener una disciplina en cuanto a hacer ejercicio diario también, porque la bioquímica del cuerpo también se desestresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la reprogramación mental, saber cuáles son tus límites, saber que sí puedes conseguirlo y si debes conseguirlo, hay que transigir esos límites, ¿de acuerdo? Es como cuando nosotros tenemos un embudo y tenemos que salir a través del embudo, que ya lo hicimos al nacer, ¿vale? Los que habéis nacido por parto natural, pues habéis tenido que pasar por esas cosas ahí, por abajo, para poder nacer, luego habéis roto lo que es el líquido amniótico, la matriz, etcétera, para poder nacer. Pues ahora es igual, solo que ahora vamos a probar una oposición. Bien, otra cosa, otro truquillo que os puede ir bien. Pasitos cortos pero continuos, es decir, no me quedo pensando qué debería de hacer. Si he tenido un mal día y me he saltado la programación de ese día, yo tengo que seguir adelante y si ese día no hago las 8, 10, 12, 13 horas de estudio, hago media, hago la mitad, hago por la tarde, lo que sea, pero hago algo, ¿de acuerdo? ¿Cómo empiezo? Si resulta que le he tomado asco a lo que estudio porque es que no me gusta o lo que sea, pues empiezo con cosas que me sean fáciles, con cosas que me gusten, que estén relacionadas con lo que vaya a estudiar. No me dedico tiempo entonces a dispersarme con los móviles, redes sociales, etcétera, sino que me sigo quedando en mi lugar de estudio y sigo haciendo cosas hasta volver a empezar otra vez a coger esa coherencia y ese hábito que nos vuelve otra vez a la rutina, ¿de acuerdo? Otro truquillo, por ejemplo, escribir la historia de cómo te ves cuando has aprobado la oposición. ¿Cómo cuantificas? ¿Qué pasaría además si abandonas? Si también escribes cómo te ves si no lo consigues. Porque también es bastante motivador el verte a, no sé, 2 años, 3 años, 10 años con eso conseguido y sin pues el objetivo que es la oposición, o la carrera, o las asignaturas, sin haberlo conseguido, ¿de acuerdo? Y veis un poco si os hace felices, si estáis tristes, qué os motiva y os imagináis vuestra vida con eso y sin eso. Esto también lo recomiendo mucho cuando viene gente a una consulta sentimental, ¿de acuerdo? Pues si está con esta persona o no está, pues bueno, qué te aporta o qué te deja de aportar, y hay pros y contras, y sobre todo,
lo que te aporta o lo que no te aporta, pues tenemos que ser conscientes si merece la pena o no merece la pena, o estamos mejor sin ello o con ello. Es muy importante eso, ¿vale? Para nuestra salud mental, emocional, física, como personas que somos muchísimas cositas, hasta formar lo que es el ente. Otros trucos que os puedo dar. Yo hago listas también eternas diarias, que no me da tiempo muchísimos días a cumplir, y otros sí. Dentro de esas mini listas, sobre todo, lo que podemos hacer es cambiar la vibración nuestra. Es decir, si un día estás triste, no estás alegre, o no te encuentras bien, o quieres abandonarlo y tal, empiezas a dar gracias por todo lo que tienes, por todo lo pequeño que tienes. Da igual que sea ir vestido, pisar la tierra, agradecer a la cama fantástica que tienes, el haberte dejado descansar, agradecer a tu casa, agradecer a las personas que están alrededor, a tu mascota, cualquier cosa tienes que empezar a agradecer, y agradeciendo, sobre todo yo lo que hago es escribir, son muchas libretas y voy escribiendo cosas, con lo cual lo que hago es cambiar mi punto de vibración. Al cambiar tu punto de vibración, porque somos seres vibrantes, los que vengáis de física como yo, de ingeniería como yo, sabemos exactamente dónde estamos y cómo podemos cambiar la vibración, que es una amplitud, ¿de acuerdo? Y luego viene, cuando tú amplías, es como cuando tú en un charco tiras una piedra, ¿vale? Normalmente pues hay un círculo que se va ampliando, ampliando, ampliando. Esto es lo mismo, si tu foco está distorsionado, si resulta que no te ves con suficiente alegría ese día, o te quedes mal, o quieres abandonar, o te hagas algo horroroso, etcétera, etcétera, que en ese momento lo ves horroroso, igual al día siguiente lo ves que no es para tanto, entonces empiezas a escribir lo bueno que tienes en tu vida, aunque no tengas nada, ¿vale? O creas que no tienes nada. Lo más importante, si me estás viendo, que es la vida, el acceso a internet, por ejemplo, el poder estar haciendo lo que te apetece en este momento, que si es estudiar, etcétera, etcétera, vas escribiéndolo, vas agradeciéndolo y vas cambiando tu punto de vibración. Con eso lo que haces es volver a tu resentir habitual y volver a tu coherencia cardíaca y a tu coherencia de vida. Que la coherencia no deja de ser, como digo en mis cursos y conferencias, la Santísima Trinidad del ser humano, ¿vale? Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces en Trinidad, es decir, alineados en la misma línea de tiempo, ¿vale? Esos son los pequeños trucos, los damos en los cursos de crecimiento y desarrollo personal, los damos también en las clases de motivación, de oposiciones, en la Academia Santo Domingo, en el instituto también que hemos creado Rumbo a la Excelencia, o en maitegarrigos.es. Si te ha gustado este vídeo o crees que le puede interesar a gente, pues pásaselo o pasar con tus contactos, familia, y os podéis dar de alta también en el boletín, en el newsletter, etcétera, que tenemos semanalmente a través de las páginas web o bien a través de cualquier red social. Nos vemos, chao, chao.